Conversamos con el economista Rafael Quiroz sobre el tema petrolero. Él es asesor también del Banco Central en materia de hidrocarburos. Entonces decíamos que la parte venezolana habría que tomar algunas medidas inmediatas, ¿no? Sí, cómo no. Entre otras cosas decía yo que, por supuesto, un reajuste en el presupuesto ordinario de la nación, debido a que el presupuesto de este año está calculado para un precio promedio anual de $60 el barril. Eso indica austeridad entonces en los gastos públicos. Y un reajuste en todos los presupuestos, por así decirlo, en el presupuesto consolidado de la nación, a nivel nacional, regional y municipal también. Debido a que el precio de realización o de mercado o precio real que se le llama está en 49.18, el actual precio promedio anual de la cesta petrolera venezolana. Entonces, en otras palabras, los números en términos financieros no dan. El gobierno debe, por supuesto, entiendo yo que lo está haciendo, un reajuste a todo el gasto público y también Usted ha sido un partidario del tema de la gasolina, del aumento, ¿no? Sí, cómo no. Ahí el gobierno podría estarse ahorrando sobre los 18 mil millones de dólares al año que le representan a PDVSA por la producción cercana a 700.000 barriles diarios de combustibles totales, pues estamos hablando... O sea que en el precio del mercado eso podría ser un ingreso extraordinario, ¿no? Pues en términos de lo que llamamos el costo de oportunidad, llegaría o sobrepasa los 25 mil millones de dólares. Y el costo de producción de esos 700.000 barriles, para efectos, para el año, representan sobre los 16 mil millones de dólares. Precisamente Irán tomó algunas medidas en la revalorización de la gasolina, paulatinamente y muy estudiada. Irán lo hizo muy inteligentemente ya hace años y el efecto o el impacto que esto tuvo en la economía iraní fue muy, muy leve, casi insignificante, podríamos decirlo, porque lo hizo mediante un cronograma bastante por etapas. El aumento fue por sectores en el parque automotriz, se hizo en forma gradual, parsimoniosa, mes a mes, el incremento de un porcentaje del 10%, que fue más o menos similar al cronograma que yo presenté y propuse y vengo proponiendo hace 2 años para Venezuela. A mí la impresión que el gobierno está viendo a ver cómo le entra, como decimos en términos taurinos, al toro en este sentido. Cuesta, en el ¿no? Táchira empezaron a aumentarla. ¿Cómo es la situación del Táchira ahorita? En algunas estaciones. ¿A qué nivel ha llegado? En las 3 estaciones de venta a precio internacional y ahora en otras estaciones que no estaban dentro del nivel del precio internacional en San Cristóbal, lo han aumentado a 50 y 80 bolívares el litro. 50 para efectos de bajo octanaje y 80 para la gasolina de alto octanaje. Esto quiere decir que un automóvil con una capacidad en su tanque de 40 litros va a costar ahora 2.000 bolívares el full. El problema es también el tema de la inflación y el problema de los salarios, ¿cómo hacer para equilibrar esto cuando no alcanza prácticamente? Claro, no, y el efecto multiplicador que ello puede tener si no se hace en forma gradual, porque va a tener un efecto multiplicador y de impacto bastante fuerte porque agarra varios sectores, varios factores de la economía, como es el precio del transporte público, como es el precio también del transporte de carga, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante en esto, o lo difícil diría yo, es que no solamente el aumento de la gasolina y el aumento de otras cosas podría tener un efecto interesante, porque tiene que ir acompañado de otras medidas de tipo macroeconómico, básicamente, incluso en relación a algunas empresas del Estado, que en estos momentos, por supuesto, proliferan por todas partes, que se ha gigantado en forma poco racional y con poco criterio económico y con poco criterio de beneficio, incluso social, pues. ¿La presencia de compañías extranjeras de otros países en nuestro petróleo sigue siendo clara? No, sigue siendo significativa. Como un ejemplo, en la faja tenemos 31 empresas transnacionales, de las cuales representan prácticamente 27 países.
desde Estados Unidos, pasando por China, por Argentina, la de Europa, italiana, etcétera, española, Repsol, etcétera. Entonces sigue siendo, por supuesto, bastante interesante porque saben, por supuesto, el potencial que tienen reservas probadas la faja del Orinoco, que es una faja que tiene una extensión sobre los 54.000 kilómetros cuadrados. Y en estos momentos ya su producción sobrepasa el 1.300.000 barriles. Eso es lo que encierra una producción total para Venezuela prácticamente de 3 millones de barriles diarios. Se habla de que el petróleo algunas veces complica la situación entre los estados, sobre todo que no han definido bien su frontera, sus límites, y ahora se dice que hay una gran reserva de petróleo en esa región del Atlántico que comparten Venezuela y Guyana, donde no se han definido. Esa presencia de compañías extranjeras son múltiples, no son solamente la ExxonMobil, sino hay compañías chinas y otros países. ¿Qué hacer en esa situación? Y dos americanas también. Ese es un reservorio bastante interesante que abarca prácticamente unos 27.000 kilómetros cuadrados, que es exactamente la mitad de la faja. Solamente que, por así decirlo, podríamos definirlo o limitarlo en 3 grandes bloques, para efectos, para graficarlos. Pues. Uno, que es la parte oriental, que es la que corresponde a Guyana propiamente. La otra es la parte occidental, que es la que corresponde al mar territorial venezolano. Y la del centro, que es la más grande de las 3, que es la que compromete el espacio en disputa entre Venezuela y Guyana. Ahí hay compañías ahorita en exploración, Pero, ¿no? por supuesto, además del Exxon hay 2 empresas norteamericanas, hay 2 empresas chinas, y no sé si Eni, la italiana, se estaba metiendo también en eso. Le han dado, eso fue una autorización que dio a espaldas de Venezuela el gobierno de Guyana para que estas empresas hicieran la exploración. Sería interesante difundir ese tema porque se habla mucho del caso del Esequibo, pero la parte petrolera que es tan importante y por la cual hay el conflicto, porque claro, es lo que pasa con las Malvinas ahora, con el descubrimiento del petróleo, eso le da mayor conflictividad a la Claro, cosa. el kit propiamente, el problema es precisamente el reservorio petrolero que hay, que por lo demás se trata de crudo liviano y mediano, que es el de más alto valor para efectos del mercado y el de mejor calidad. Entonces, no estamos hablando, por así decirlo, de 3, 4 lochas ni de un par de zapatos allí. Estamos hablando de un yacimiento bastante fuerte, bastante interesante, pero que creo que me da la impresión a mí que el gobierno venezolano no ha manejado eso como ha debido manejarlo, sobre todo en términos diplomáticos. Se ha adormecido un poco, ha callado en otros tiempos, ha silenciado, ha dado incluso a entender otras cosas a favor de Guyana más bien, en cuanto a la exploración y en cuanto a la riqueza de esos yacimientos. Y bueno, todo esto ha permitido lo que en estos momentos estamos prácticamente trancados allí con Guyana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rafael Quiroz, experto en materia petrolera, economista, profesor.